Les doy la bienvenida en nombre de la Dirección General de la Ciudad de las Artes y las Ciencias a la inauguración de esta nueva exposición Future Nature que albergamos en la calle Mayor, un lugar emblemático del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Y lo albergamos aquí no porque sí, sino porque existe un diálogo muy estrecho entre continente y contenido. Esta calle Mayor que ven ustedes va de tecnología que intenta imitar a la naturaleza. Esta cascada de cristal tan espectacular intenta imitar una cascada de agua, pero con cristal y materiales del siglo XXI, con vidrio, con cemento, con todo ese tipo de recursos. Y en esta calle Mayor es donde albergamos Future Nature, que es una exposición que habla justamente de eso, de tecnología que intenta imitar a la naturaleza, de tecnología que intenta replicar a la naturaleza, y ese contenido al mismo tiempo cuadra muy bien, se integra muy bien con la filosofía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por dos motivos muy rápidos. Primero, por la multidisciplinariedad. Mezcla arte, tecnología, naturaleza en un mismo producto, en una misma expresión, que es esta exposición, y el visitante va a poder ver cosas sorprendentes. Yo les invito a todo el público valenciano, a todo el público local que visita nuestras instalaciones a que vea esta exposición, donde no se sabe muy bien dónde empieza la tecnología, acaba el arte, empieza la naturaleza, y también porque es una exposición que suscita la curiosidad, suscita las preguntas, no deja indiferente a aquel que la va a ver, ni mucho menos, porque el artista, Bernardo, nos va a proponer distintos temas, distintos problemas, sin tomar partido. Hoy en día, la naturaleza que nos envuelve, existe algo más natural que la tecnología en nuestros entornos. Nuestra naturaleza en el siglo XXI es absolutamente tecnológica. ¿Qué nos depara la naturaleza en a mediados del siglo XXI, en el futuro? Ahí se adentra nuestro artista, y yo creo que ha acertado enormemente en lo que es el tema, en lo que es el entorno. Lo hablaba antes, no existe un mejor contexto, un mejor marco que este de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para albergar una exposición como esta. Yo no me voy a alargar más, le voy a ceder la palabra a la comisaria, a Virginia, para que les explique exactamente el contenido de la exposición, y para de nuevo invitarles a que no pierdan esta magnífica oportunidad de contemplar un nuevo concepto de naturaleza interpretado a la luz de la tecnología. Muchas gracias, Virginia, cuando quieras. Pues muchas gracias por tus palabras, José Antonio. Un par de cosas apuntadas para no extenderme demasiado, que no quiero que se me olviden, y que quisiera destacar, sobre todo la gran experiencia de haber trabajado en un espacio no especialmente artístico, sino un espacio para todo el mundo, para todo el público, nada elitista, que ha aportado a esta importante exposición unos valores añadidos que en este momento de celebración no queremos dejar de hacer presentes. En primer lugar, la eficacia y buena disposición de todo el equipo del CAC, destacando la incansable presencia de Carolina Roda y de Amparo Salón. La presencia de todos los participantes en el proyecto Future Nature, que representan cada una de las caras de este poliedro que conforma esta obra participativa creada por Bernardo Riba Velarde, pero en la que sus diversos formatos incluye al espectador. De forma muy física en este espacio, en el que el paseo entre las obras y la experiencia en el túnel constituyen un paseo por la naturaleza futura, y en cuyos medios las aplicaciones para el iPhone, para el iPad, las redes sociales, tiene presencia en Twitter, en Facebook, tiene su web futurenature.org, se favorece la participación desde cualquier otro lugar, siendo un proyecto que no finaliza en este acto, sino que al presentarse hoy renace esperando sus experiencias y comentarios. Después de obtener reconocimientos tan importantes como su selección en el último premio Ars Electronica en Linz, Austria, antes siquiera de haber visto la luz como proyecto expositivo,
Lo hace ahora, por primera vez, y precisamente en el marco especial y arquitectónico perfecto, soñado por cualquier creador, imposible de ser superado. Estamos seguros de que su paso por este Museo de las Ciencias de Valencia, que supone el comienzo del que esperamos sea un largo periplo expositivo nacional e internacional, configurará la naturaleza final de su propuesta y marcará a buen seguro en el imaginario de las personas un hito, un recuerdo imborrable como el que deja en nuestra memoria todo el arte con mayúsculas. En nombre de Bernardo y de todo el equipo que ha hecho posible el fabuloso proyecto de Future Nature, os deseo y os invito a que lo disfrutéis. Quedo a vuestra disposición y cedo la palabra al verdadero protagonista, Bernardo Rivadelarte. ¿Se oye bien, no? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, os voy a contar un poco lo que vais a ver en esta exposición, en Future Nature o Future Nature. Voy a explicar un poco el concepto y la idea que he tenido cuando lo he creado. Lo que quería hacer era algo primero que fuese global, que afectase al mayor número de personas. Y qué más global que la naturaleza, que al final es el planeta donde estamos todos. Toda esta naturaleza del futuro que he intentado construir es un entorno nuevo en el que la tecnología y el mundo digital es el protagonismo. Vale. Todo este entorno que he intentado crear es un medio ambiente nuevo en el que el mundo digital y la tecnología es la protagonista. La naturaleza siempre se ha adaptado al medio. Si tenemos un entorno en el que el medio es tecnología y naturaleza, lo que hace la naturaleza en sí es adaptarse a las condiciones de todo este mundo digital. En las imágenes, que son 16 las que conforman la obra, hay un punto que está intencionadamente hecho adrede. En la mitad de las imágenes aparece la figura humana y en la mitad de las imágenes no aparece la figura humana. Eso significa el consenso y el acuerdo entre la naturaleza y el hombre, que es todo el entorno que he intentado construir. Un punto importante de este concepto de la naturaleza del futuro es que quería mostrar los elementos de la naturaleza desde el punto de vista en el que sigamos viendo un bosque, por ejemplo, pero no reconozcamos ninguna planta, ningún árbol, ningún elemento de la naturaleza actual. Hay una imagen detrás de esta de aquí, que es precisamente ese bosque, en el que si miráis a ese bosque no vais a ver ningún elemento de los que conocemos y sin embargo sabes que es un bosque. Bueno, quería sobre la obra, luego ya pasáis y lo veis todo con calma, la animación está al fondo. Yo quería agradecer a una serie de personas que han participado y que han trabajado en esta exposición, en Future Nature. Hay algunos que han podido venir, otros no han podido venir, desde, bueno, pues Diana Gutiérrez, Luis, Andreas, Virginia, los músicos de Lab, Miguel y José, que cada uno ha tenido su parte en esta exposición y han trabajado en Future Nature. También quiero agradecer sobre todo a Antonio Castillo, que está allí al fondo, que no quiere que diga nada, pero está allí con la cámara, por toda su ayuda en el tema audiovisual. Gracias, que ha conseguido, y que es la empresa IEC, Iván, Víctor, Zaer, que han venido, que están aquí, que han hecho todo el soporte del tema audiovisual. Y bueno, creo que no se me olvida nada más. Tenía una chuleta por si acaso. Y lo que quiero ahora, que es lo que más queremos todos, es que veáis la obra con calma, que paséis, la animación está al fondo, todas las imágenes están en este pasillo, y mientras os ofrecemos un vino para que toméis algo de aperitivo, de Lab, los músicos van a tocar la banda sonora de toda la exposición. Espero que os guste.